Queridos televidentes de Chuyapa TV, bienvenidos sean una vez más a su programa La Hora de la Familia. Estamos aquí con doña Lucía Costa de Celaya para hablar de un tema, como todos, de la Hora de la Familia, que definitivamente lo que pretende es reflexionar sobre esas realidades familiares que muchas veces incluso nos desconciertan, ¿no? O sea, la vida familiar es muy dinámica. Cada familia es distinta, los tiempos han cambiado muchísimo, ¿verdad? Hay nuevos estilos de vida, no sé, como que uno de alguna manera como que no logra agarrar como el ritmo a los cambios que se van dando, y luego dentro de la familia se notan también esos cambios. Luego hay otras situaciones que han sido de todas las familias de todos los tiempos, ¿verdad? Y que uno, pues, sobre todo cuando uno es padre joven, pero en la medida que también van pasando los años, uno va descubriendo, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un tema que parece que es un tema poco importante, pero yo creo que es algo que puede ayudar mucho, Luchi, a reflexionar a los padres de familia que nos están viendo. Vamos a hablar de qué hacemos los padres ante el llanto de los hijos. Y fíjense que cuando estaba viendo yo el tema para este programa y un poco viendo alguna bibliografía, pensé que iba a encontrar solo información sobre niños pequeños, porque claro, es uno de los temas de los padres primerizos, sobre todo. ¿Y qué hago cuando llora? ¿Y cómo me doy cuenta si es que tienes hambre, si tienes sueños, sobre todo cuando es un bebé, ¿no? Pero luego encontré cómo el tema del sufrimiento es un tema que es compañero de la vida, y que los hijos, sobre todo mientras dependen de uno, pero incluso cuando ya se han ido, de alguna manera nos van a buscar en una situación que no es alegre, y donde uno como padre, más que en el momento de alegría, debe estar presente. Hoy vamos a hablar, señoras y señores, sobre cuando los hijos lloran. Cuando los hijos lloran. Para que, primero, Luchi, me gustaría que usted pues hablara un poco sobre cómo efectivamente el llanto es una expresión legítima de dolor físico o de un dolor emocional, afectivo. Es algo innegable, y bueno, que todos lo hemos vivido, Roger. No sé por qué nosotros, a los padres, nos cuesta tanto como acompañar el llanto de los hijos. Sin duda porque no queremos que sufran, pero también a veces porque nos irrita sobremanera. Y yo creo que usted lo mencionaba abriendo el programa, sobre cómo el llanto es una expresión, es una manifestación, es algo como que surge y que ordinariamente incontenible, porque además a nadie no nos gusta llorar. Es decir, es una expresión que surge como de lo más profundo, y que puede ser, como usted bien decía, por muchas razones. El tema, yo creo que, visto de parte de los padres, es saber comprender ese llanto. Y usted va a dar ejemplos, ¿no?, de cómo cuando están muy bebés, nos da una gran preocupación y una gran ansiedad saber por qué. ¿Será que tiene dolor? ¿Será que está enfermo? ¿Será que tiene hambre? Pero a medida que los hijos crecen, lo único que queremos es que no lo hagan. Como que, ¿verdad?, que paren, que se callen, que no nos afecte el llanto. Pero creo que afortunadamente, con el paso del tiempo, porque una generación atrás, y creo que Roger y yo lo vivimos, sobre todo el llanto era algo como que uno tenía que reprimir. Sí. Por las razones que fuera, porque el papá se enojaba. Era una manifestación de debilidad. O porque parecía como capricho, o como algo muy mal visto. Creo que hoy en día, que estamos como casi al otro lado del péndulo, donde pues no nos da nada llorar frente a todo el mundo, donde las emociones se publican en redes sociales, creo que ha habido un cambio drástico. Pero aquí lo que estamos hablando es de poder tener esa empatía con los hijos, de poder ayudarles, ¿no?, a manejar sus emociones, porque decimos el llanto es algo totalmente natural, legítimo, pero también creo que a medida que uno va creciendo, Roger, va como regulando mejor sus emociones. El dolor, pues, es general, todos tenemos distintas fuentes de dolor, y el dolor es algo muy personal. Ese sufrimiento que usted decía es muy personal, es decir, lo que para usted puede ser muy doloroso y que lo lleve a las lágrimas,
pues puede que para mí no lo sea. Y eso es lo que tenemos que entender, porque a veces somos papás muy duros, muy rígidos, que a nosotros mismos nos cuesta llorar, y cuando vemos un hijo que llora con facilidad, pues hasta nos parece, ¿verdad? Como qué horror. Pero yo creo que lo importante de este programa es saber estar ahí, saber entender, saber también dar ese espacio que necesita el otro, y luego cómo mejor ayudarle a un hijo cuya expresión de dolor, de frustración, de cansancio, a veces incluso de, qué sé yo, de buscar la atención, sea el llanto. ¿Cómo podemos ayudarle para que ese llanto, que aunque decimos es, digamos, parte de su personalidad, de su temperamento, pero que sepa también él, pues, llevarlo de una mejor manera? Bueno, hay gente más llorona que otra, definitivamente. Hay gente que la primera reacción emotiva, ya sea para algo malo o para algo bueno, Incluso para el enojo, lloran. sí, lloran. claro, de la cólera, sí, o sea, queda yo. Cuando uno está a veces muy enojado, y creo que a todos nos pasa, Luchi, a alguna gente se le nota más que otra, ¿verdad? Que uno está tan molesto que uno ve que la persona no puede ni hablar. Y empieza a salirle las lágrimas de lo molesta que está. O sea, como que las lágrimas realmente son capaces de manifestar muchas emociones. Y lo primero, Luchi ya lo ha dicho de alguna manera, pero quiero yo como subrayarlo, es que definitivamente, por el bien de nuestros hijos, para que se vayan desarrollando psíquicamente sanos, no podemos decirles que llorar es malo. Evidentemente tenemos que ayudarles a encauzar, como hemos hablado en otros programas, ¿verdad? O sea, no es que van a llorar en cualquier lugar, por cualquier motivo, delante de cualquier persona, ¿verdad? Porque también es un tema de pudor, ¿verdad? Y pues a veces habrá un poco que también que beberse las lágrimas, ¿no? Pero sí no hacerles ver como que las lágrimas son siempre una manifestación de debilidad, porque no es cierto, porque no es cierto. Y luego otra cosa que sí yo quiero puntualizar, porque ha sido un tema que yo creo que al final de alguna manera ha hecho daño, es que durante mucho tiempo se dijo que los hombres no llorábamos o que no deberíamos llorar. Y eso no es cierto, porque somos personas y somos tan personas como las mujeres. A veces, claro, puede ser que la mujer, o sea, en ese sentido encuentre como más alivio cuando llora que el hombre, pero los hombres también cuando lloramos nos sentimos aliviados. Sí. ¿Qué opina usted sobre ese tema? Porque dígame si no es cierto. Y no llore, que usted es hombre. O sea, creo que a estas alturas del partido es un tema que los padres tenemos que darnos cuenta que estamos cometiendo un error. Sí, primero comprender que las lágrimas no están, digamos, no son exclusivas de las mujeres. Y yo creo que eso ya es un tema superado. Creo que todos tenemos ya ese nivel de conocimiento y madurez para comprender que simplemente son una expresión de los sentimientos, de las emociones que tenemos, que llevamos por dentro. Dos, que necesitamos que salgan, que muchas veces tenemos que darles esa apertura, ¿no? Esto es como un desagüe, ¿no? A donde le ponemos, lo tapamos. Sí, no. Y entonces, no, usted ya daba el ejemplo de que a veces cuando uno llora y suelta, Se desahoga, sobre todo, por sí. ejemplo, digamos, un adulto que lo puede ver más de cerca con un duelo, es necesario. Incluso los psicoterapeutas le dicen, o sea, cuando uno está pasando por un momento muy duro, que puede ser de estrés, que puede ser de dolor, de luto, de pérdida, hay una necesidad como de ventilar lo que uno tiene por dentro. Pues lo mismo le pasa a los niños. Entonces lo que pasa es que tendemos a banalizar, como a ningunear lo que le sucede. Entonces, un niño que llega llorando, digamos, en una piñata y nos dice, es que no me dan la pelota o no me toca el turno a mí de pegarle a la piñata, y uno dice, ay, pero no vas a llorar por eso. Todo tiene un contexto. Obviamente, a un adulto le puede parecer algo totalmente insignificante, pero para un niño es su mundo. O como cuando te llega un adolescente y te dice, rompí con el novio, o el muchacho que me gusta, o la chica que me gusta, pues me ha dicho algo terrible, o no me ha hecho caso, o me ha humillado. Es poder ponernos en los zapatos del otro. Es que la empatía es así. La empatía no se da únicamente entre adultos, o no se da únicamente entre pares, se da a todo nivel.
una persona mayor que tal vez sufre porque no recuerda cosas o porque se siente solo o porque se siente marginado. Es tener esa capacidad, ¿no? De ponerse en los zapatos del otro y decir, te entiendo ¿verdad? Y te acompaño en esto que estás pasando o que te está costando o que te duele tanto. Pero sí es importante, Roger, nunca jamás decirle a un hijo, tú no puedes llorar por eso. O sea, o por eso no se llora. O qué tontería, o qué vergüenza me da Sí, que estés, ¿verdad?, exhibiéndote así llorando. Sí. Como también, en un paréntesis, con los cónyuges. Muchas veces pasa entre cónyuges. Sí. Por eso lloras. Vas a llorar por eso, por amor de Dios. O sea, qué drama, qué dramático o qué dramática eres. Uno tiene que de verdad respetar los sentimientos y la manifestación de los sentimientos de los demás. Ahora, cuando empezamos a ver que un hijo recurre siempre al llanto, sobre todo porque ve que genera empatía o Lástima. o también un sentido de que los demás se identifican con él o que logra lo que quiere, eso ya es otro campo que se llama pues manipulación. Eso le iba a decir. Y eso tenemos que tener cuidado de no fomentarlo. Sí, eso le iba a decir. O sea, que definitivamente una de las cosas que es importante que los padres de familia hagamos es saber diferenciar de ese llanto válido, que es catártico, que incluso es saludable. O sea, una vez después de dar una buena llorada, aunque no ha resuelto el problema, uno siente que ya se empezó a resolver porque uno se ha desahogado. Cabal, esa idea de desahogarse es que uno se está ahogando por dentro y está saliendo de ese proceso de ahogamiento desahogándose. Y desahogarse es saludable, o sea, hasta físicamente saludable. Una vez uno encuentra una persona que nunca llora, y algo le pasa a Luchi, o sea, porque realmente lo normal, unos más y otros menos, definitivamente llora. Hay gente que sigue, que es muy emotiva y tiene, ¿verdad?, las lágrimas, y claro que ahí los padres tenemos que primero aprender a diferenciar el llanto válido, repito, la manipulación, pero también en algún momento pues también ayudarle a los hijos, a las hijas, a que desarrollen esa virtud humana del pudor, que es que también uno no puede como manifestarse emotivamente delante de todo el mundo y por cualquier cosa. Bueno, el tema requiere un análisis sereno, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más después de la pausa, ya ustedes luego podrán hablar sobre todo los cónyuges, hablando sobre el llanto de los hijos y tomar acuerdos y ver cómo efectivamente podemos convertir en un elemento formativo el llanto de los hijos. Vamos a una pausa, no nos cambien. Continuamos aquí en la Hora de la Familia. Estamos aquí con Luchi, con doña Lucía Costa de Celaya, hablando sobre el llanto de los hijos. Y en la primera parte hemos hablado primero cómo llorar es legítimo, es válido. Yo me atrevería a decir incluso, Luchi, que es necesario. O sea, yo pienso, creo, y además con los años uno va viendo historias y ganando experiencia, que una persona que nunca llora, algo pasa por dentro de esa persona. Claro, una persona que llora por todo, También. habría que ver, pero yo creo que si uno pone en una balanza, pues es preferible alguien que tenga la lágrima fácil, alguien que realmente sea un poco como de piedra, ¿no? O sea, el ser humano necesita, decíamos también en la primera parte, como, tener una catarsis. El llanto es catártico, o sea, el llanto es liberador de alguna manera. Entonces, los padres primerizos, y hablamos también en la primera parte, pues definitivamente, o cuando uno tiene un bebé y llora, pues hay una preocupación, ¿verdad? Y luego uno, sobre todo las mamás, van descubriendo la naturaleza del llanto. Tiene hambre, tiene sueño, ¿verdad? Entonces le duele algo, porque sí hay como una diferencia en la intensidad o en el tono del llanto. Pero luego uno tiene que aprender a los hijos a lo largo de la vida cuando van llorando por otras razones. Usted hincó un tema ahí que creo que vale la pena que tomemos en cuenta y que hablemos sobre él en este programa, Luchi, y es que no es válido, o sea, no vale que nosotros como que descalifiquemos los motivos del llanto.
que minimicemos los motivos del llanto. Porque a veces, efectivamente, a veces, sobre todo cuando somos adultos un poco más curtidos por la vida y que pues vamos ganando experiencia, ¿verdad? Y hemos ido pues de alegría en dolor, de gozo en sufrimiento y un poquito nos vamos endureciendo, ¿no? Entonces, cuando un hijo o una hija adolescente, por ejemplo, llora, le digo, ¿qué te pasa? O sea, y por eso lloras. Ya vas a ver que en la vida vas a encontrar razones de peso para llorar, ¿verdad? Como que llorar sea una tontería. ¿Por qué no hacer eso? Bueno, porque lo decíamos un poco antes de la pausa. Tenemos que ver el contexto de cada quien, tenemos que ver el temperamento, la personalidad de cada quien. Tal vez un padre que no solamente no llora, sino que detesta oír llorar. Yo he tenido padres que dicen, es que no soporto que llore. Comprender que, ya lo decíamos, es natural, es parte de la vida, es una expresión, es necesario el desahogarse, pero que todo tiene un contexto y que hay que poder entender ese contexto y sobre todo ayudarle a los hijos a gestionar el dolor o el enojo o la frustración o el malestar, porque aún el dolor físico, es cierto que tenemos umbrales de dolor, hay gente que resiste, ¿verdad? Mucho dolor sin demostrarlo, pero hay otros que al primer dolor, ¿verdad? Claro. Es un drama. Entonces yo creo que es tener esa madurez de decir, a ver, me pongo en los zapatos de mi hijo, o sea, esto le está molestando, le duele, le incomoda, le hace sufrir, y entonces podemos platicar del tema. Muchas veces también lo que andamos buscando es un hombro en el cual apoyarnos, Claro, ¿verdad? sin duda. Incluso Sí. los niños chiquitos. O lo que tiene es cansancio, ¿verdad? Está requete cansado, lo que necesita es dormir. Entonces, en vez de nosotros hacer esto, ¿verdad? Todavía mucho más duro para todos, porque empezamos a gritar. Usted decía, ya la vida te va a dar sufrimientos. Yo he oído padres que dicen, ya te voy a pegar yo para que tengas Para algo que por tenga el que razón llorar. para llorar, sí. Entonces, uno es alejarse del tema de que el llanto está prohibido. El llanto es parte natural, que también pues, hay un momento, un tiempo, un cómo lloramos también, de que no se vuelva esto, ¿verdad? Un hábito permanente, porque también luego conocemos adultos que van por la vida pues, llorando por todo. Sí. Y que uno a veces hasta se siente incómodo porque está en el trabajo, si las cosas no salen como quieren, se echan a llorar, o cuando uno tiene mucho estrés. Entonces, creo que el tema es comprender que es natural, dejar que el hijo se desahogue, pero luego buscar ese encuentro con el hijo para poder hacerle ver dónde en el contexto, ¿verdad?, de su vida, no de la nuestra, ni la de un adulto, pero de su vida, cómo esto de pronto se va a resolver o cómo tiene una solución o cómo también, ¿verdad? No es para tanto, que hay que enseñarle a los hijos a ver el vaso medio lleno. Sí. Luchi, y los padres de familia debemos tener cuidado en algo, y es que cuando los hijos perciben, sobre todo cuando van creciendo, cuando están en la adolescencia a veces, y que justamente pues, ese periodo de la vida que es tan turbulento y tan complicado, puede haber razones para que lloren, a veces frustraciones, ¿verdad? Y pues estudié tanto y me fue mal en el examen, ¿verdad? Y se le ruedan las lágrimas. Si el hijo percibe que el papá, que la mamá no respetan eso, que son poco comprensivos, que no sintonizan, repito, que no empatizan, lo harán a escondidas, lo harán a escondidas. Y uno se pierde la oportunidad de entrar en un campo de confianza, de intimidad, de cercanía, que va a permitir que ese hijo, al darse cuenta de que yo no voy a reprobar sus sentimientos, que yo no voy a enojarme con él, porque efectivamente manifiesta la debilidad que todos tenemos muchas veces, como seres humanos, que no somos de piedra, ¿no? Que somos de carne y hueso. Entonces, yo creo que estamos también perdiendo una oportunidad para, repito, entrar en ese campo de intimidad, de cercanía, de confianza. Es decir, yo realmente, pues yo puedo expresar mis emociones delante de mi papá, de mi mamá, sin que se enojen conmigo, sin que me avergüencen, sin que piensan de que es que yo soy, ¿verdad?, un neneque, de que yo lloro por todo, porque simple y sencillamente respetan
mi sentimiento, respetan mi dolor, que son las cosas a veces que los papás en el trajín de la vida pues no pensamos en estas cosas. O sea, realmente una actitud incomprensiva, a veces uno no piensa en la repercusión que tiene en el interior del hijo o de la hija, ¿no? O sea, porque realmente, díganme ustedes, si no es cierto, qué rico cuando uno, por ejemplo, cuando uno tiene un amigo, ya como adulto, y uno sabe que con él yo puedo hablar de todo, de lo humano y de lo divino, ¿verdad? Y no me critica, ni me juzga, ¿verdad? Ni le molesta las cosas que yo le digo. Pues ojalá y que como padres podamos hacer eso. O sea, también que efectivamente un hijo pueda decir, yo a mi papá, pues sí, yo le digo, y pues sí, alguna vez me dirá alguna cosa, pues, no, hijo, ya, no exageremos, ¿verdad? Pero en general no va a minimizarme o a hacerme sentir avergonzado de mis sentimientos. Creo que es uno de los problemas que a veces hemos tenido culturalmente, o sea, como un bloqueo para la manifestación de los sentimientos, y eso no es sano, no es saludable. Sobre todo porque en casa aprendemos a querernos a nosotros mismos. Y si nuestros papás no nos quieren como somos, porque somos personas emotivas, porque somos personas fáciles de llegar al llanto, entonces van como anulando nuestra personalidad. Totalmente. Y nos vamos acostumbrando a que otros también nos anulen, a que no podamos expresarnos, a que siempre miremos a los lados a ver cómo van a responder, si de pronto pues me entran ganas de, no sé, me siento conmovida o ¿verdad? Me siento molesta de no poder expresarme porque en casa, rápido, ¿verdad? Mis padres me decían que no hiciera eso, que no llorara, que no me expresara. Entonces hay que dar esa amplitud de poder aceptar a nuestros hijos cada uno como es, porque tendremos uno que es lloronísimo y otro, ¿verdad? Que es de piedra, que, un esfinge. que es sí. inmuto, no se inmuta con nada. Sí, la vida familiar, insisto, es una oportunidad formativa para todos, para los hijos y también para los padres. Y creo que eso es un tema en el cual vale la pena. Y son de esos temas que los cónyuges, cuando tienen sobre todo hijos pequeños o que están entrando a la adolescencia, deben hablar. Porque también, como decíamos en otro programa, es decir, esas reacciones que los hijos van teniendo de lágrima fácil o de que no hay manera de que lloren, nos van dando como señales, como indicios. De, bueno, tengo esta oportunidad formativa en este hijo mío que llora por todo. O en este que es como un esfinge, o sea, que no tiene emociones, que es como de piedra, ¿no? Creo que es importante que se suavice un poco, que se ablande un poco, porque pues parece que él no sufre, seguramente sí, pero además va a hacer sufrir a otras personas con tanta frialdad. No sé, ¿verdad? Como ven ustedes, la vida familiar es tan rica, por eso tenemos Luchi tantos años de estar hablando de temas familiares, doña Gracia, usted y yo, pero es que siempre hay como detalles, como cosas sobre las que a veces no reflexionamos y creo que es importante que ventilemos, ¿verdad? Y por eso está, gracias a Dios, la hora de la familia y Suyapa TV, que por tantos años nos ha acogido y que esperemos que nos acoja por muchos más. De nuestra parte es todo por hoy. Nos veremos en otro programa.